Soy Richard Flores, soy el coordinador del Sistema de Información Bibliográfico de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Villavicencio. Buenas tardes a todos, gracias por cumplir esta cita. El día de hoy estamos pues con una amiga de la casa, Paulina Bermúdez. Me voy a permitir presentar a Paulina. Paulina Bermúdez es bibliotecóloga apasionada por los libros y la lectura. ¿Cómo? Les agradezco que nos colaboren con los micrófonos, porfa. Bueno, Paulina Bermúdez es bibliotecóloga apasionada por los libros y la lectura, lleva más de 10 años en la dirección de la biblioteca de la Universidad Sergio Arboleda, y desde allí comparte con sus estudiantes y colaboradores su gusto por la academia. La antioqueña se describe como una mujer disciplinada en todo lo que realiza, también resalta su amor por los animales. Paulina es magíster en Historia de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y actualmente es la directora de la Biblioteca y Librería de la Universidad Sergio Arboleda. Paulina, bienvenida. Hoy aquí en Conociendo Nuestras Regiones, y esperamos que a través de todo tu conocimiento pues, nos ilustres acerca de esta chica que más que una historieta, como tú lo dices, es un ícono mundial. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, bueno, muchísimas gracias a ti por esa presentación y por la invitación a compartir lo que más me gusta, que es todo el tema de la historia y la literatura, pero esta charla tiene algo diferente, un toque todavía más especial, y es que yo soy fanática de Mafalda. Yo conocí a Mafalda cuando era muy niña. Mi mamá me compraba en el círculo de lectores las historietas, estando yo muy chiquita, y me fui enamorando de ella. Al principio pues obviamente no la entendía, lo que hacía era pintar las viñetas que venían en blanco y negro, pero con el pasar de los tiempos, pues con el pasar del tiempo la fui entendiendo, fui metiéndome en la dinámica de Mafalda y pues me enamoré mucho más de ella. Yo siempre dije que si tenía una niña la iba a llamar Mafalda. Pues no tuve hijos humanos, pero mi primera hija gatuna se llamaba así. Entonces, pues bienvenidos. Esta historieta, como tú le decías, es un ícono mundial, es súper conocida por generaciones pasadas y por esta generación. De todas maneras, pues ella nace en el 63, ya cumplimos 61 años de la existencia de Mafalda y sigue estando más vigente que nunca. Entonces vamos a mirar cómo nos vamos a mover por la exposición. Vamos a tener una biografía de Quino, vamos a tener un contexto histórico, vamos a hablar de la clase media argentina, pero también de la clase media latinoamericana. Vamos a hablar de lo que significaron los jóvenes y las mujeres en los años 60 y en los años 70, que es donde esta historieta se desarrolla. Vamos a hablar de lo que significó la revolución cultural, que está muy amarrada a lo que es mayo del 68. Y por último, vamos a mirar cómo se estructuran estos personajes y cómo esos personajes logran amarrar muy bien todo esto que estamos hablando de contexto, clase media, jóvenes, mujeres y cultura. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Espero pues que en esta hora, que me alcance la hora, esperemos que sí. Quino, empezamos con Quino. Todos conocemos a Quino o alguna vez lo hemos visto en una historieta, en una foto. Se murió hace poco y pues, ¿quién era él? Joaquín Salvador Lavado Tejón. Nació en Mendoza, en Argentina, el 17 de julio de 1932. Se murió el 30 de septiembre del 2020, es decir, el lunes vamos a ajustar 4 años de su partida. Una partida que lamentamos mucho para aquellos que nos gusta el arte, las letras y demás, pero pues que, como dice uno de mis escritores favoritos, uno no tiene que hablar de los escritores y de los artistas en pasado, sino en presente, porque ellos van a vivir por siempre en sus obras. Entonces, Quino es hijo de inmigrantes españoles andaluces identificados con el Banco Republicano. Esto es importante porque pues, los papás de Quino vienen huyendo de la Guerra Civil Española. Ellos hacen parte de la línea republicana y que seguían muy de cerca las noticias de su país y de cómo se iba desarrollando la guerra por medio de la radio.
Esto es muy importante y creo que uno a lo largo de la historieta de Mafalda va viendo lo importante que es para Mafalda la radio también. En algún momento la van incluyendo porque además en los 60, para nosotros los 50 fueron determinantes en radio y televisión, para los argentinos también para ese mismo año, pero su máxima expresión fue en los 60. ¿Sí? Se empieza a dar con toda esta revolución cultural, los 60 son el auge de toda la cultura, las artes, la televisión, la radio. Entonces, ahí es donde él aboga un poco a todos esos recuerdos que él tiene de niñez y de lo que sus padres le contaban, y era ese seguimiento de las noticias por medio de la radio. Él era el menor de 3 hermanos, le decían Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón. Era un ilustrador, él abandonó la escuela muy temprano para dedicarse a la creación de historietas. Era dibujante y tuvo varios trabajos antes de convertirse en lo que es Quino hoy. Hay una cosa importante de mencionar y más adelante la retomaremos, y es que nosotros conocemos mucho a Quino por Mafalda. Creo que el mundo entero lo conoce por Mafalda, tiene todo su reconocimiento por esta niña tan simpática de los 60. Sin embargo, la trayectoria de Quino es muy larga, su obra es enorme y muy significativa. Él vio mucho cine mudo y de ahí que muchas de sus historietas no tengan palabras, por así decirlo. Entonces, no fue lo único, él hizo muchos trabajos antes, hizo muchos trabajos después, porque lo último que hizo Quino no fue precisamente Mafalda. Él deja de dibujarla también, creo que por un atosigamiento, por un cansancio ya que más adelante vamos a ver. A Quino no le gustaba el fútbol, desde niño le gustaba mucho dibujar, cuentan cuando uno lee que en la mesa de la cocina él la desocupaba y empezaba a dibujar en tablones de madera y demás. Fue a la escuela para aprender a escribir y poder continuar con la idea de las historietas que tanto le gustaban. Jugaba con carros de niño, iba al cine, veía muchas películas sobre nazis. A ver, en la guerra civil española no tuvo mucha incidencia, los españoles no tuvieron mucha incidencia en la Segunda Guerra Mundial, pues porque ellos estaban viviendo su propio calvario, por así decirlo, y era la Guerra Civil Española. Sin embargo, muchos migrantes españoles hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial y fueron a campos de concentración y demás. Entonces, su abuela comunista, sus papás españoles, entonces le gustaba mucho ver películas sobre nazis y comedias mudas, que seguramente eso es lo que lo inicia mucho a él en este camino por el humor. Veía mucho a Chaplin, entonces Chaplin era la representación de un humor gráfico principalmente, entonces creo que todo esto es lo que lo va motivando a meterse en todo este mundo del arte y las letras. Él amaba andar en su triciclo, que creo que más adelante en las historietas también vamos a ver lo que representa el triciclo para Mafalda, la representación social que tiene. Sin embargo, hay una curiosidad, y es que a pesar de que amaba su triciclo y montaba mucho en él cuando era chico, nunca pudo aprender a montar bicicleta. Eso es nuestro autor. Acá está ya él con Mafalda. Ese boceto de Mafalda es el boceto de las primeras Mafaldas que él hizo. Más adelante vamos a ver cómo la historieta va cobrando más forma o se va modificando en imagen. Esta es la primera, esta es una de las primeras. Se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de marzo del 65 pasa al diario El Mundo y deja de publicarse en 1973. Estamos hablando de 9 años de historia a veces interrumpida, como vamos a ver cuando terminan de publicarla en El Mundo, pasa un tiempo para él poder encontrar otro semanario que la pudiera publicar. ¿Listo? ¿Cómo nace Mafalda? ¿De dónde nace la idea de Mafalda? Es una historia muy chistosa, porque Mafalda no nace como una historieta.
Mafalda nace como una campaña publicitaria de unos electrodomésticos llamados Manfield, y es una campaña que nunca salió a la luz. Entonces, ¿qué pasa? Lo llaman, él era publicista, ya estaba haciendo sus pinitos y demás, y lo llaman y le dicen, queremos que sea una familia común como la de como la de Snoopy. Queremos una familia así, de dos niños, una mamá y un papá, muy parecido también a lo que era Pepito y Lorenzo, para los que son más de esa época, pues lo recordarán, una familia americana promedio, lo mismo que Snoopy. Queremos así una familia para que hagamos campaña de los electrodomésticos. Esta campaña nunca sale a la luz, pero él sí se alcanza a idear unas 4 o 5 historietas, viñetas, perdón, con la estructura que le habían pedido, con la idea de promocionar esta marca de electrodomésticos. La condición era que los integrantes tuvieran la palabra M de Manfields, y el nombre de Mafalda sale de una versión cinematográfica de una novela que se llama Dar la Cara, que era una película argentina. A él le pareció un nombre curioso, alegre, simpático, y decidió ponerle a uno de los integrantes de la familia el nombre de Mafalda. Esta campaña no ve la luz, sin embargo, él sigue dándole vueltas al tema, sigue revisándola, y el 29 de septiembre de 1964 pues un personaje sale a la luz. Sale a la luz, como les había dicho, sale primero en un suplemento de un periódico que se llama Leoplan, y pasa a publicarse acá, como le decimos, en Primera Plana, en Buenos Aires. Este periódico va a ser muy importante porque son los años 60, América Latina y Argentina está pasando por un proceso de modernización en todos los aspectos, industrial, cultural, social, económico y demás, y eso hace que Primera Plana sea un diario con una línea editorial muy moderna, preocupada por la niñez, porque en los años 60, más adelante lo vamos a ver, tiene una línea de preocupación específica por la niñez. También nace el psicoanálisis, se abren muchas escuelas de psicoanálisis y de psicología en Argentina. Ese psicoanálisis hace que se preocupen mucho por la niñez, por esta nueva generación, y que la niñez sea el foco en el cual debe centrarse toda también la dinámica y la línea de modernidad. Entonces, va a ser muy importante que Kino comience en Primera Plana, porque además estamos hablando de una niña. Inicialmente la historieta estaba conformada, como les había dicho, como la familia de Charlie Brown, por 2 niños, la mamá y el papá, o como en el caso de Pepita y Lorenzo. Sin embargo, cuando ya no va a hacer campaña publicitaria, decidimos que nos vamos con una sola niña y un papá y una mamá. Ahí es donde vamos a irle dando forma a lo que va a ser Mafalda y a lo que va a mostrar Mafalda a través de sus historietas de la realidad que vive Latinoamérica y de la realidad específica que vive Argentina. Estuvo muy bien en Primera Plana hasta que Kino se fue dando cuenta que Primera Plana se estaba adueñando de su nombre, de su marca, de su historieta. Entonces él decide salir al mundo, al diario El Mundo. Es muy importante lo que les mencionaba de la línea editorial de Primera Plana, porque es que son las líneas editoriales lo que van a definir qué se publica y qué no se publica en un diario, y eso también va a ser parte de la modificación y del avance de la historieta. Entonces, en Primera Plana era con esa línea modernizadora, además que era un periódico destinado a las élites y a personas con un nivel cultural más alto, se necesitaba algo muy específico de Mafalda, y la línea editorial daba más o menos luces sobre lo que se quería sobre Mafalda. Cuando pasa El Mundo, la historieta se va modificando un poco, porque este diario es un diario más corto, es un diario más ágil, es un diario más sencillo, no necesariamente que no tuviera la misma línea de modernidad que Primera Plana, pero sí significa algo distinto, porque es que El Mundo ya es para clase media, no es para élites, no es para personas con tanto nivel cultural, sino que es para una clase media que más o menos tiene educación y demás,
y eso hace que Mafalda tenga otro nivel de complejidad diferente y que tenga que ir madurando un poco más de lo que estaba en primera plana. Vamos a mirar entonces, esto es como el inicio y demás de Mafalda. Cuando se cierra el mundo, estamos hablando de los años 60, unos años muy convulsionados que ya vamos a ver para Argentina, de dictaduras, de gobiernos inestables, de unas complejidades sociales muy fuertes. Se cierra el diario El Mundo y se cierra y la historieta queda en una punta significativa que es el nacimiento de Guillermo, de Guille, su hermano. Entonces, cuando ya la historieta está a punto de desaparecer del mundo, se da la noticia de que Mafalda va a tener un hermano que todavía no se sabía qué nombre iba a tener, ni mucho menos, pero ahí estaba. Entonces, Quino tiene que darse un espacio para poder buscar otro diario, para buscar otro lugar donde seguir publicando a Mafalda, y lo encuentra, y ahí ya nace Guillo. Entonces han sido unas etapas distintas de la historieta, han sido unas etapas distintas de madurez, y vamos a ver más adelante que con el nacimiento de Guille se le da otra vuelta nuevamente a la historieta. El diario donde reaparece ya con el nacimiento de Guille y todo, es un semanario que se llama 7 días. Y ya ahí, pues con eso ahí ya muere la historieta en el 73. Estas son las evoluciones de la gráfica de la historieta, ¿no? Entonces primero vemos a una Mafalda diferente, ya pues obviamente han pasado 9 años y al final ya se ve la Mafalda como hoy la recordamos, como la concebimos, y mucho más estructurada. Esto también tiene que ver no solamente con una línea artística, sino también con la evolución del personaje mismo. A ver, vamos a mirar acá un poco por qué Mafalda es más que una historieta y deja de ser una historieta para contar una historia, y es la historia de la Argentina y es la historia de América Latina de los años 60. Entonces, los años 60 y los años 70 son años muy difíciles para el mundo, como lo fueron los 45, como lo fueron los 50, pero tenemos que hay cosas que son determinantes, como son la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Estados Unidos, tenemos el asesinato de John F. Kennedy, que no fue algo menor, que afectó todo el hemisferio, la guerra de Vietnam, que además nos inmiscuyó a todos, y digo que nos inmiscuyó a todos es porque con la guerra de Vietnam nacen muchos movimientos sociales, y esta juventud de Estados Unidos empieza a levantar la voz y a decir que no está de acuerdo, y el movimiento hippie también empieza a manifestarse. Entonces la guerra de Vietnam es bien importante también para el mundo y para la determinación de cómo vamos evolucionando como sociedad. También hay una intervención importante de Estados Unidos en América Latina con la doctrina de seguridad nacional y con todos los organismos internacionales de crédito para América Latina. Esto está muy asociado a lo que vamos a ver ahorita, y es el concepto de tercer mundo, ¿no? Entonces, son unos Estados Unidos casi que encima de América Latina, con una doctrina de seguridad nacional y con unos organismos internacionales que están dando créditos a América Latina. Alianza para el Progreso, que también es una política de Estados Unidos hacia América Latina, que le ayuda a desarrollar muchos proyectos y que le ayuda a salir adelante de muchas cosas. Y también hay una cosa bien importante en medio de la Guerra Fría, y es la Revolución Cubana. Entonces, este es el escenario más o menos que tenemos en América y en el mundo para 1960 y lo que fue la creación de la historieta. La década de los 60 específicamente significaron cambios muy profundos para la geopolítica, para la ideología, para los actores políticos, y de ello dan cuenta la transformación en los conceptos y en la manera de ver de temas muy importantes como la mujer, como el matrimonio, la familia,
se están redefiniendo muchos significados. Ya no podemos hablar de la mujer como hablábamos en los años 20, en los años 30, en los años 40. Se resignifica el término de familia, el vínculo de padres e hijos, y se dan movimientos feministas que también son muy importantes en toda esta discusión, ¿no? Hay un tema importantísimo que se da en los 60, que no solamente se da en Argentina, es muy fuerte, pero también se da en América Latina, y es cómo hay una nueva concepción de la niñez. Entonces, cómo los niños son la esperanza de una sociedad mejor, de un país mejor, de un mundo mejor, y entonces, en ese entendido de que son la sociedad del futuro, tienen que cambiar las concepciones que antes se tenían, y todo ese tema de la relación padre e hijos tiene que empezar a reformularse y a cambiar. Y esto muy de la mano de lo que hemos hablado ahora, de que las escuelas de psicología empiezan a tomar mucha fuerza en Argentina, y el psicoanálisis cada vez se está viendo más presente en la vida cotidiana. Hay otro tema que determina mucho la historieta, y determina mucho en el momento en el que llega Guille, el hermano de Mafalda, a la historieta, y es mayo del 68. Mayo del 68 es muy importante para la contracultura, es muy importante en los cambios políticos que hay en el mundo, pero sobre todo es muy importante en el imaginario de joven que nosotros tenemos, y cómo esos jóvenes van a estar reclamando derechos y van a estar en contraposición con el autoritarismo y la autoridad. Entonces, mayo del 68 significa una revolución cultural importante para el mundo y la resignificación de lo que es la juventud. Además, tiene un determinante, y es que a pesar de que las juventudes desde el 60 venían cambiando, las dinámicas y la ideología y la mentalidad de la juventud a partir de mayo del 68 se va volviendo un poco más recalcitrante. Es decir, está siendo mucho más fuerte por lo que los jóvenes están peleando. Ya desde el 60 lo veníamos viendo con los movimientos hippies y con muchas contraculturas, pero mayo del 68 termina de darle el impulso que necesitaba a la juventud, y a partir de ahí podríamos hablar que las personas que nacen después de mayo del 68 van a tener una posición todavía más fuerte sobre el tema del autoritarismo y demás. Argentina, pues nada que hacer. Argentina recibe todo eso que viene del mundo. Para ellos ellos no están en una burbuja, ellos también, todos estos movimientos culturales los están chocando, les está llegando. Entre el 60 y el 70 fueron muy importantes para la cultura, para el auge, el impulso y el surgimiento de cultura. Se abrieron muchos cafés, se abrieron muchas librerías, había un movimiento cultural muy importante. Sin embargo, ellos también estaban viviendo su propia guerra, o estaban viviendo con sus propias contradicciones sociales y demás. Y es que para esos años estamos hablando de que hay una inestabilidad política desde el 55 o desde la salida del peronismo hasta el 73. Entre el 55 y el 73 estamos hablando de que hay 10 mandatarios. Entre antes de Perón y el regreso de Perón estamos hablando de 10 mandatarios, una inestabilidad política impresionante, sobre todo que con la llegada de Onganía al poder hay mucha represión, y eso se va a ver muy reflejado en Mafalda. Entonces, hay muchas medidas represivas cuando llega el golpe de Estado de Onganía, un Perón también apoyando desde el exilio a esas juventudes rebeldes que están en contraposición con los autoritarismos y con los militares, una clase media muy dividida, muy contradictoria en sus deseos y demás, una prensa que si no toma posición entonces va a empezar a ser reprimida y demás, y ahí es cuando Mafalda se empieza a tomar y empieza a convertirse en un símbolo antidictatorial. En una ilustración de 1966, cuando ya Onganía había hecho su golpe de Estado, Onganía hace su golpe de Estado en 1966,
En una ilustración, después del golpe de Estado, los lectores de Mafalda se encuentran con una historieta de Mafalda sola, totalmente descolorizada, descompuesta, triste, la representación de mucho del sentir de los argentinos, y a partir de ahí la historieta empieza su etapa más madura. Mafalda nunca toma una posición clara. Si ustedes ven, y los que han leído a Mafalda, nunca hace una referencia al peronismo, nunca hace una referencia directa hacia el gobierno de Onganía, pero sí tiene su postura y trata de mostrarlo a través de lo que ella sabe, de la ironía, de las representaciones que ella puede hacer sin ser visceral y tomar una postura. Hay un incidente bastante fuerte que toca a los argentinos, que es el Cordobazo, que se da entre el 29 y el 30 de mayo, muy en consonancia con el mayo del 69. Hubo muchos muertos, era una manifestación de estudiantes a los que terminan uniéndose obreros, a los que terminan uniéndose trabajadores, clase pobre y demás, y que terminan en tragedia porque mueren muchos estudiantes y mueren muchas personas. Había un tema que les había dicho que era importante tocar y me lo pasé, y es el tema de tercer mundo, que era cuando les estaba hablando de esa posición dominante de los Estados Unidos en América Latina. Y es que el tercer mundo para la historieta como tal es muy importante. Recuerden que Mafalda hay un momento donde adopta un globo terráqueo casi como su hijo, lo acuesta, le pone curas y empieza también a adoptar todo este discurso del tercer mundo. Y es porque en ese momento precisamente de la historia, pues hay dos bandos, está el capitalismo, está el socialismo. El término es difícil de o sea, se le acuña a muchas personas y a muchos significados, pero se dice que la primera persona en utilizar la expresión fue el economista francés Alfred Seyboud en 1952, y que lo que él quería decir con esta palabra del tercer mundo era llamar a los países que no se alineaban ni en el bloque capitalista ni en el bloque comunista, que era un poco lo que hacía Mafalda. Mafalda nunca tomó partido, ella ni estaba a favor ni en contra del capitalismo, ni a favor ni en contra del socialismo. Más bien estaba en contra de los dos y era muy crítica de los dos sistemas. Nunca tomó partido porque ella decía que para los países como nosotros, los países tercermundistas que así llamaban, estábamos en medio de un sándwich y que el sándwich finalmente terminaban comiéndose. Entonces, que nosotros éramos los más vulnerables a que algo nos pasara si terminábamos tomando partido. Sin embargo, más adelante, el término de tercer mundo es una categoría que determina una centralidad europea y que quiere nombrar a los países de periferia, con pobreza, con escasa infraestructura, con economía primaria y endeudada y dependiente, a esos países. Entonces, tercer mundo termina acuñándose a estos países que son la periferia, que son los países pobres, que son los países que importamos materias primas y que después tenemos que volver a importar ya esa materia prima convertida en productos. Entonces, Mafalda lo que hace a través de la historieta es asumir la defensa de ese tercer mundo, es asumir la defensa de nosotros como americanos, y lo que les decía, ella se opone a tener que tomar una posición frente a la guerra. Igual la vemos haciendo preguntas sobre Vietnam, la vemos haciendo preguntas sobre todo lo que pasa en el mundo sin tomar partido. Hay un cambio de mentalidad. ¿Cuáles son las ideas principales que toca Mafalda? Mafalda toca la infancia, muy importante para esos años en Argentina, por lo que les decía, los niños son el futuro del país, son el futuro del mundo. Hay una reevaluación de la relación padres-hijos, de cómo debemos afrontar la maternidad y la paternidad y demás.
la juventud. Estos personajes demuestran tanto la niñez como la juventud. La paternidad, el tema de la paternidad está muy encarnada en el papá, o está muy tocada en el perfil del papá. La maternidad y la mujer, que la encarnan perfectamente la mamá y Mafalda. Ellas representan muy bien esos dos temas. Incluso hasta Susanita también llega a representar los nuevos ideales y los nuevos pensamientos sobre el feminismo. Y estos son todos temas que traen la modernidad de los años 60, con las nuevas contraculturas, con la innovación de los jóvenes, con los nuevos requerimientos y las nuevas solicitudes que tiene la juventud para el mundo, y pues pone en contradicción unos papás y unas personas adultas que venían con una mentalidad desde los años 30, 40 y 50 frente a unos nuevos requerimientos que hace esta nueva juventud de los 60. Entonces los confronta y los hace reevaluarse muchas de las cosas que hasta ahora se tenían predeterminadas, como los vínculos familiares, como la función o la idea del padre dentro de la familia y demás. Se evidencian muchas coyunturas sociopolíticas argentinas, y hay una cosa que está en toda la historieta, y es el tema de la clase media, que ya en un momentico la vamos a ver, que es el tema de la clase media en Argentina. Finalmente, Mafalda es una combinación entre lo cotidiano y lo político, y trata de manejar ese humor de una manera muy humanizada. Y es que, a pesar de que se tratan guerras, se trata el tema de la guerra, de la desigualdad, de la injusticia y demás, siempre busca ir a la esencia del hombre. Esa es una cosa que logra Quino de una manera espectacular, y es poder tratar temas tan pesados, tan densos, de una manera con humor, pero sin dejar la humanidad y sin dejar el humanismo de lado, siempre buscando la esencia del ser. Vamos a mirar acá rápidamente, antes de entrar a mirar lo que es la clase media, que es muy importante, y es Mafalda. ¿Quién es Mafalda? Mafalda es una niña de 6 años de edad cuando comienza la historieta. Si ustedes se dan cuenta, ningún personaje crece excepto Guille. Ellos, a través de toda la historieta, nunca crecen. Ni los papás, ni los niños, ni Mafalda, nadie. El único que muestra una evolución y crecimiento en fisionomía es Guille. Es el único. Entonces es una niña de 6 años que ama los Beatles, es hija de los 60, es hija de los hippies, es hija de la revolución cultural, entonces no podría ser de otra manera. Ama los Beatles, la democracia, ama los derechos humanos. Su dibujo animado favorito es El pájaro loco, y lo es porque era un personaje políticamente incorrecto y audaz a los 40 años. Entonces posiblemente Quino le gustaba, le parecía un personaje irreverente, y quiso pues que su personaje también lo tuviera como dibujo animado favorito. El globo terráqueo, que era lo que mencionábamos ahorita, simboliza todos los males del mundo, y eso siempre, por eso ya siempre el mundo estaba enfermo. El mundo ya a veces lo tenía acostado, a veces le tenía curitas, a veces lo abrigaba, intentaba mejorarlo con las cremas de la mamá. Ella siempre estaba cuidando el mundo, porque ella decía que el mundo estaba siempre enfermo. Y soñaba con ser traductora de las Naciones Unidas, representando todos los derechos humanos y la paz internacional. Acuérdense cuando ella se montaba en su butaquito y le habla a los pueblos del mundo. Ella siempre soñó con ser vocera, pero que más adelante se fue dando cuenta que las Naciones Unidas también tenían sus limitaciones, y que tampoco era la maravilla que ella, o no era la solución a todos los problemas de derechos humanos que ella creía. El triciclo para ella, pues ya vimos que aquí no le gustaba mucho, pero el triciclo para ella también representaba un espacio público natural de la infancia de los años 60. Los triciclos y los caballos
de palo, esos que nosotros conocíamos cuando éramos chiquitos, fueron los primeros juguetes fabricados en Argentina y tuvieron mucho auge en el año 60. Entonces, no solamente es que a Quino de niño le gustara el triciclo, sino que en los 60 todo el auge y esta industria estaba en furor, la industria de la juguetería y demás. Entonces, pues el triciclo también para ella tiene como un significado. ¿Qué odia Mafalda? Odia la sopa. Y odia la sopa, ya lo vamos a ver porque ese es un punto importante en el tema de Mafalda, porque normalmente la gente cuando habla es que no le gusta la sopa como le gusta Mafalda, como no le gustaba Mafalda. No es la sopa por la sopa, porque la sopa finalmente es una alegoría y es una representación de la represión y de los autoritarismos. Entonces, ella no odiaba la sopa por ser sopa, sino que era la representación, la manera como encontró Quino de hacer una alegoría al autoritarismo y a la dictadura de Onganía. Las armas, obviamente, pues al querer ser una vocera de los derechos humanos, pues odiaba las armas y odiaba a James Bond. Recuerden que James Bond, pues, era un espía en medio de la Guerra Fría. Con el paso de los años y con la llegada de Guille, con todo lo que hemos visto, con el cambio de periódico, con los cambios de gobierno, con la inestabilidad que estaba viviendo Argentina, la historieta nunca fue igual. La historieta tuvo un avance, Mafalda se fue volviendo un poco más reflexiva, más responsable, Mafalda fue madurando. Y cuando llega Guille, pues cambia totalmente la historieta. Porque ya Guille representa todo lo que ella en algún momento representó, que fue esa rebeldía, y como les decía, mayo del 68 volvió a los jóvenes y a los niños y a las futuras generaciones más contestatarios, más recalcitrantes en sus demandas, en sus peleas, en sus luchas. Entonces Guille viene a representar un poco por lo que ella había peleado, pero un poco más, con más requerimientos, con más fuerza, y entonces Mafalda ya también siente que ella está entrando en otro periodo, y podemos ver que ella representa una época que es los 60, pero Guille ya va representando el cierre de los 70, el cierre de los 60, perdón, el 69, el 70, y va requiriendo de otras cosas, hasta el punto que Mafalda resitúa su papel con los papás. La relación con Mafalda y los papás siempre ha sido una relación de confrontación. Mafalda siempre ha confrontado a sus papás con lo que son y con lo que viven, y la llegada de Guille la pone a ella ahora más en un papel de entender a sus papás y de volverse un poco más benévola con ellos, porque Guille llega a ser esa parte ya que los confronta a todos. Mafalda deja de publicarse. ¿Por qué? Porque Quino comienza a aburrirse, sentía mucha presión. Cuando él deja Primera Plana y se va para el mundo, la presión era muy alta. La presión de tener historietas, de poder tener una mayor producción de historietas en más corto tiempo, pues lo fue acosando mucho, y llega un punto donde él dice, no más, creo que es hora de darle un fin a Mafalda y dejarla ahí y no desgastarme más y de pronto no tener un mal cierre. Aquí no era que le moleste, porque yo vi varias entrevistas y lo escuché, de hecho, la W tiene una donde le preguntan por Mafalda, que qué ha sido de la vida de Mafalda, y él dice, no tengo ni idea. Y pareciera que le molestara, y siento que no le molestaba per se por Mafalda, porque pues su éxito fue gracias a ella, sino que él decía que Mafalda había sido tan exitosa, que había opacado el resto de su obra, y que el resto de su obra también tenía valor, y el resto de su obra también era importante y tenía mensajes, y también era una crítica social, y también era una crítica política, y que la gente se centró solo en Mafalda. Entonces casi que su reconocimiento era solo por ella, cuando él había hecho muchas otras cosas que le gustaban, que le apasionaban, y que él también sentía que merecían toda la atención. Como afanados de tiempo, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a hablar aquí un segundito sobre esto, y cuando les vaya a hablar de los personajes, pues les hablo de lo que significó la clase media en América Latina, que es el eje central de la historieta. La mujer, el rol de la mujer se estaba repensando.
Con la llegada de todas estas revoluciones, además con el descubrimiento de la píldora de planificar, pues el rol de la mujer se va cambiando, va tomando más importancia, la mujer ya quiere empoderarse, la mujer llega a la minifalda, llegan los tacones, llega todo este empoderamiento de la mujer que lo vemos desde los años 60, entonces es importante, y Mafalda todo el tiempo está confrontando a su madre sobre el rol de la mujer. Miren acá cuando le dice, mamá, ¿qué te hubiera gustado ser si vivieras? Y eso es una historieta muy diciente. La mamá de Mafalda deja su carrera como pianista para convertirse en ama de casa y ser mamá. Y eso es una cosa que a las nuevas generaciones como Mafalda no lo entienden, pero para Raquel, su mamá, pues era todo ser ama de casa y era una posición bien vista. Para Mafalda ya no. Para Mafalda había que replantearle a su mamá por qué no se había graduado, por qué no había hecho algo más. Me acuerdo mucho de una historieta donde ella está soñando que la mamá se gradúa y se levanta súper efusiva a darle un abrazo, y cuando llega ese rollo, que ese era el diploma que le estaban entregando en el sueño a la mamá de Mafalda, era un tubo que la mamá tenía aquí. Cuando ella se levanta, despierta emocionada a felicitarla porque estaba soñando que estaba graduada, la mamá se queda mirándola aterrada y era un tubo, ese mismo rollo que ella tenía en la mano en el sueño, era el rollo que ella tenía acá, el tubo que ella tenía acá puesto en la cabeza. Y pues obviamente la desilusión de Mafalda al ver que había sido solo un sueño. Esto del poder femenino y de que las mujeres podían ser igual de exitosas y de empoderadas a los hombres, pues se veía en todo. Se veía en las calles, pero se veía mucho en la publicidad. Entonces era una invitación a la mujer a dejar ese estereotipo de ama de casa, de mamá, para convertirse nuevamente en lo que estaba requiriendo la nueva sociedad, la sociedad moderna, y era de mujeres empoderadas, que estaban al nivel de sus esposos y que también podían ser ejecutivas. Ya lo de la cultura lo vimos, el tema cultural pues transformó todos los discursos sociales acerca de la familia, de la sexualidad, de los derechos humanos. Los conceptos empezaron a revaluar, y era una juventud que definitivamente estaba pidiendo a gritos introducir nuevas costumbres, nuevos valores, y pues en contra total de autoritarismos y demás. Entonces vamos a ver aquí ya así los personajes, porque creo que vamos sobre el tiempo, y es el papá. A ver, el papá, ellos son una familia clase media normal argentina, que puede ser una familia clase media normal en los años 60 de cualquier país de Latinoamérica. Esto es más o menos como el Chavo, que también la vecindad del Chavo podía ser cualquier vecindad en los años 60, en los años 70 de América Latina, y creo que de ahí el éxito, en que toda América Latina, aunque Mafalda y el Chavo creo que han llegado mucho más lejos también, nos veíamos representados ahí. Cualquier familia de nosotros podía haber sido la familia de Mafalda. El papá tenía un rol muy tradicional, un rol de proveedor. Tenía 37 años, hace su primera aparición el 29 de septiembre del 69, ama con locura a Mafalda, y aquí es donde les digo que la historieta empieza a dar visos sobre lo que estaba pidiendo en ese momento las nuevas resignificaciones en los 60, y es dejar de lado el papel del papá autoritario y demás. No, normal, sigue siendo el proveedor principal de la familia, un hombre que todos los días se levanta, va a su trabajo y vuelve, pero ya no ese papá autoritario, dictatorial y demás, sino un papá que incluso se siente apenado por su hija y muy confrontado por ella. Entonces aquí ya empieza a reevaluarse todo eso en el amor que siente por Mafalda y por Guille. Es un papá que es aficionado al cuidado de las plantas, siempre lo estamos viendo cuidando plantas y demás. Le estresan también las hormigas de las plantas, y por eso todo el tiempo tiene que estar tomando calmantes. Él es un asalariado, es un padre promedio de familia de clase media,
Es un oficinista en una compañía de seguros, es el sostén de su familia y representa un proveedor moderno. Él es el cliché de papá que cualquier persona conocería en los años 60, pero moldeándose en su relación con su niño. Él en algún punto de la historieta aparece con un Citroën. El Citroën es súper representativo, el Citroën realmente existió, ese modelo de Citroën realmente existió, lo compra con mucho esfuerzo. Me acuerdo mucho que hay una historieta donde Mafalda le dice como que nosotros por qué no podemos tener carro, entonces él le dice sí, claro, como confrontándose con los problemas propios de la clase media. Sí, claro, como los garros lo regalan en la esquina, pues sí, ya mismo me voy a ir a comprar uno, y después Mafalda se va y lo deja, y después es en la mesa él jugando con un plato como si tuviera un carro. Pueden darse unas vacaciones, recuerden que Mafalda muchas veces está en la playa dándose unas vacaciones, como pensaría uno que como cualquier persona puede tomarse sus vacaciones. La mamá, de él nunca dan nombre y hay una explicación para eso, y es que el papá de Mafalda puede ser cualquiera. O sea, él representa a cualquier padre de familia de cualquier casa en los años 60. Podría llamarse Pedro, podría llamarse Juan, podría llamarse Antonio, porque él los representa a todos. La mamá se llama Raquel, le encanta cocinar sopa, ama a Mafalda y a Guille. Es una representación de un modelo femenino muy tradicional, que todo el tiempo se está replanteando qué hubiera sido. Ella ama ser mamá de Mafalda y de Guillermo, pero en algún momento se llega a confrontarse con la vida que tiene, con la vida de ser ama de casa, de ser cuidadora de dos niños, y con una niña que todo el tiempo le está reclamando un título universitario, su nuevo rol de mujer, su nuevo... todo el tiempo le está reclamando la modernidad, la modernización de ese papel y de ese rol de la mujer dentro de la sociedad. Ella renunció a su sueño de ser pianista profesional. Mafalda la confronta mucho, es muy dura con ella, pero al final siempre quiere sanar las heridas y quiere siempre apapacharla y decirle, bueno, pues al final no lo fuiste, pero yo te amo, y eso muestra una solidaridad de género, y que al final Mafalda entiende que ese nuevo rol de la mujer es algo que está llegando a partir de los 60, pero que su mamá pues no alcanzó a ese ideal que de pronto ella quería. La sopa representa el gesto de autoridad que ella tiene sobre Mafalda. Y es que acuérdense que hay una historieta donde Mafalda está con un plato de sopa y le dice, no me la quiero tomar, algo así. Ella le dice, te la tomas, y él le dice, ¿por qué? Le dice, porque yo soy tu mamá y así lo digo. Y Mafalda le dice, pues si a eso vamos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Entonces, ahí representa muy bien lo que es la sopa, ¿no? Y es ella tratando de tener una autoridad tener autoridad frente a una niña que todo el tiempo la está confrontando, que es incisiva, que tiene mucho los valores que se replantearon en los años 60, pero ella ejerciendo su rol de mamá y su autoridad de mamá, y ella diciéndole, no, porque si a eso vamos, usted y yo nos graduamos el mismo día, entonces estamos parejas. Y Mafalda mostrándole que no le gustan los autoritarismos y por eso odia la sopa, sino que frente al tema de la autoridad y al no quererse tomar la sopa, a veces, y hay historietas donde lo muestran, que frente que a Mafalda le vayan a dar un postre después de la sopa, si no se la toma no hay postre, Mafalda termina sucumbiendo a tomarse la sopa. Eso también es una crítica frente a los autoritarismos y cómo se movía la política en Argentina en ese momento. Susanita es la representación de la clase media más cínica y más descarada y más hipócrita que puede haber. Es una niña complicada que modela que tiene el modelo femenino tradicional, es el alter ego de Mafalda. Hace su primera aparición el 6 de junio de 1965, tiene 6 años de edad, tiene aspiraciones como las de cualquier mujer de los años 50,
casarse, tener hijos. Ella representa todos los estereotipos y los lugares comunes que pueden haber en la sociedad, en la clase media argentina y latinoamericana, que es una sociedad heterogénea. La clase media en América Latina nunca, y en Argentina nunca fue homogénea, fue supremamente heterogénea. Se unían en algunos puntos, estaban muy distantes en otros, pero casi siempre por los años 60, y yo tengo la idea de que hoy todavía la sociedad, la clase media de América Latina, no sé si europea, sigue siendo muy hipócrita en algunos casos, y esa es la representación de Susanita. Odia a los pobres, por eso les digo que es una posición bastante cínica de lo que es la clase media y bastante hipócrita. Las ideas incómodas, no le gustan los divorcios porque ella representa todo lo que es tradicional, y odia a Manolito, tiene una relación de amor y odio terrible con Manolita. Es chismosa, es altanera, es envidiosa, es llena de prejuicios. Ella saca, es el alter ego de Mafalda, todo el tiempo la está sacando de quicio, pero Susanita representa el estereotipo y los lugares comunes como el matrimonio y el amor. Ella es todo lo que fue la sociedad en los años 40 y 50, pero todo el tiempo está ocultando algo, y es que ella se las da de muy clase alta y de mucha alcurnia y demás, pero su papá es vendedor en una fábrica de embutidos. Entonces, al final termina siendo lo mismo que es el papá de Mafalda, termina representando la misma familia y la misma dinámica del papá de Mafalda y del resto de los amigos. Felipe es un niño de 7 años de edad, que es el primer amigo que tiene Mafalda. Está inspirado en un amigo de Quino, es el alter ego de Quino. Él ama los crucigramas, el ajedrez, es fanático del llanero solitario, odia la escuela con todo su corazón. Y es que la escuela es un lugar común, es un lugar muy de la clase media, la escuela y el barrio son la representación más acertada de lo común, de lo social, pero Felipe no le gusta estudiar realmente. Es un niño bastante disperso, bastante soñador, se oculta entre las dudas, la pereza, todo el tiempo está dejando para más tarde los deberes, todo el tiempo está dejando para más tarde lo que tiene que hacer, es muy tímido y tiene una imaginación enorme. Como ya lo decía, pues fue inspirado en un amigo de Quino, y es el alter ego de él. Manolito representa a los inmigrantes. Manolito se llama Manuel Goreiro, él es hijo de padres inmigrantes, comerciantes, tiene 6 años de edad, es de origen español, y pues significa todo lo que fue la inmigración de extranjeros en Argentina para finales del siglo XIX, inicios del XX, un poco la concepción que tenían los argentinos cuando estos inmigrantes llegaron, que llegaron a montar negocios, a dinamizar el comercio, la industria y demás. Manolito representa esa dualidad entre el niño que tiene que ir a la escuela, pero que también tiene que trabajar para ayudar a sus papás. Manolito solamente piensa en números, solamente piensa en vender, no le gusta nada del movimiento cultural, no le gustan los Beatles, no le gustan los hippies, no le gusta Susanita, obviamente por todo el estereotipo que tiene. El almacén es la prolongación de su propio hogar, mientras toda la pandilla, por así decirlo, todos los amigos de Mafalda están jugando, Manolito siempre está trabajando. Entonces esa es la concepción del capitalismo y de tener que producir y de tener que vender. Él se utiliza todas las artimañas del mundo para vender, es súper creativo en sus estrategias de venta y demás, pero pues al final representa el inmigrante, el estereotipo de comerciante inmigrante que llegó, y el capitalismo mismo. Otros personajes está Guille, que es el hermano,
que ya lo hemos dicho, hace referencia a esa nueva generación y a esa nueva concepción del mundo que nace en mayo del 68, más contestatario, más recalcitrante que Mafalda, más visceral en sus comentarios y demás, es súper protegido por sus papás. Tiene un complejo de Edipo con la mamá, él siempre piensa que su mamá es su pertenencia. Y pues Guille es el personaje que viene a confrontar realmente a Mafalda y a ponerla en esa situación intermedia de yo fui así, me veo reflejada en él, pero ahora también estoy en la posición que en algún momento estuvieron mis papás, y por eso con la llegada de Guille ella se vuelve más madura y empieza a entender un poco más la dinámica que sus papás tuvieron con ella. Guille termina representando esas brechas que hay entre los jóvenes del 60 y los jóvenes del final de los 60, y como esas nuevas juventudes tienen reclamos todavía más agresivos que los pasados. Libertad es la amiga de Mafalda. Acuérdense que Libertad tiene una característica, y es que es la más pequeña de todas. Ella siempre le hacen el comentario de que porque es tan pequeña. Ella representa todas las ideas de revolución, de cultura, todo el tema de reivindicación. No le gustan las personas complicadas. Tiene unas reflexiones todavía más ácidas que las de Mafalda. También se conocen, al igual que Miguelito, en la playa con Mafalda en una de las vacaciones que se da. Libertad tiene una característica, y es que la mamá es de las más modernas que hay, porque la mamá no es una ama de casa. La mamá trabaja como traductora, ella estudia idiomas, trabaja, es ese ideal que querían las generaciones de mamá, eso tiene Libertad. Esa mamá ya más con la ideología de lo que se pretendía. Libertad sí expresa un poco más su militancia, bueno, su simpatía por la izquierda, y pues representa esa falta de libertad que en ese momento estaba viendo Argentina, ¿no? Con toda la represión y los gobiernos. Miguelito es el narcisista de todos, es un egoísta, es un hedonista, le gusta el jazz, odia pasar por inadvertido porque pues su hedonismo no se lo permite. Se le ocurren ideas y gira y gira y gira sobre ellas durante mucho tiempo, y Miguelito representa toda esa egolatría que tiene Onganía, porque él aparece justo cuando se inicia la dictadura. Entonces Miguelito lo que quiere ser es la representación de ese nuevo gobierno que lo único en lo que piensa es en él. Eso es Miguelito para él. Tiene pensamientos fascistas heredados de su abuelo. Su abuelo era italiano y todo el tiempo escuchaba ideas y demás fascistas, entonces él tiene eso. Burocracia es una tortuga que aparece un poco más adelante, y lo que quiere representar es pues obviamente las conductas humanas de lo que se está viviendo, ¿no? La tortuga de Mafalda se mueve al son de que ella le mueve la lechuga, ¿no? Entonces ahí representa todo eso, la burocracia que hay en el mundo y en el país como tal. Aquí hablábamos de la sopa. Quino en algún momento explicó que él amaba la sopa, pero Mafalda no. Es una alegoría, como les contaba, los regímenes militares que tuvieron que soportar en esa parte y en Argentina. La expresión otra vez la sopa es una forma de referirse a los continuos golpes y problemas institucionales que se vivía en la región. Entonces, pues finalmente esa era la representación. Aquí dice sopa, ¿verdad? De la frontera ideológica para allá, por favor. Esa era la puja que ella siempre tenía con su mamá, la sopa. Esa puja de poderes y el ella no dejarse imponer los autoritarismos. Mafalda finalmente termina encarnando los temores generacionales y de género que sacuden la sociedad argentina, en el cual se reflejan las imposibilidades y frustraciones de la clase media enfrentándose a lo cotidiano y a lo moderno.
Esta fue una clase media heterogénea, signada por las diferencias ideológicas y culturales, pero que sí representó las contradicciones y ambigüedades de la clase media frente a temas como la democracia, la modernización social y la política. Finalmente, lo que termina haciendo la historieta es cristalizar una identidad. Mafalda no solamente conversó con la realidad argentina, sino que operó sobre ella. Es decir, ella fue determinante en muchas de las cosas que se dieron en Argentina para ese momento. Voy a compartirles, estamos sobre el tiempo, pero creo que alcanzo a que vean este video de Quino y lo que fue su creación de Mafalda. Joaquín Salvador Lavado, quien es conocido como Quino, nació en 1932 en la ciudad de Mendoza, Argentina. A los 3 años, descubre su vocación de la mano de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario. Es también por de quien consigue el sobrenombre de Quino, el cual utilizaban para diferenciarlos. A lo largo de su vida, sus experiencias y anécdotas fueron parte de una gran historia que el mundo conocería a través de sus dibujos. Así, destaca en publicaciones como Ricotipo, Leoplan, Doctor Merengue, Tía Vicenta, Primera Plana, 7 Días Ilustrados, El Mundo y el periódico Clarín. Al principio los dibujos de Quino no incluían texto, pero por exigencias laborales tuvo que añadirles palabras. Esto desarrolló su capacidad creativa. Sin embargo, las ideas de Quino no son suficientes. A él le gusta investigar y documentarse sobre el tema que va a dibujar. Además, es también un excelente observador. Así consigue que sus creaciones unifiquen conceptos que evoquen una reflexión en el lector. Entre las obras de este caricaturista figuran Mafalda, A mí no me grite, Quinoterapia, Gente en su sitio, Potentes, prepotentes e impotentes, Humano se nace, Mundo Quino, entre otras. Quino ha sido distinguido internacionalmente como uno de los mejores caricaturistas del mundo. Su más alta distinción es el Trofeo Palma de Oro, otorgada por el Salón Internacional de Humorismo de Bordighera en 1978. Otros premios han sido la Placa de Plata, el Premio Bienal Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedos y el Premio Homenaje a la Catrina por la Universidad de Guadalajara, entre los más destacados. Además, logró que sus dibujos fueran traducidos y publicados en varios países. Quino es ahora una leyenda en la historieta de humor, el dibujante, amante de la humanidad, de la música flamenca y de los vinos, toma el trabajo mismo como un estímulo para ocuparse, creyente de que el hombre puede cambiar para mejorar. Mafalda es una historieta argentina que surgió en la década de los 60. Su éxito fue tal que aún en la actualidad se sigue publicando en varios países del mundo. Y su creador sospechó que las reflexiones de Mafalda fueran traducidas a 26 idiomas y que sus libros vendieran, solo en Argentina, 20 millones de ejemplares. Es más, Quino no pensó que aunque el mundo entero cambiara, sin Beatles ni Unión Soviética, el mensaje de Mafalda seguiría manteniendo la misma dosis de genialidad y actualidad. Todo comenzó como una historia curiosa. A inicios de la década de los 60, Miguel Brasco recibió una petición de Agents Publicidad, la cual requería de una tira cómica para promocionar los electrodomésticos Mansfield. Sin embargo, él decide confiarle el proyecto a Quino. Finalmente, por razones ajenas al autor de Mafalda, la campaña publicitaria nunca se realizó y las tiras que había hecho quedaron en el olvido. Un año más tarde, la revista Primera Plana le pidió una historieta. Quino rescató las antiguas tiras y surgió entonces Mafalda. El recorrido de esta historieta por las redacciones argentinas comprende el periodo entre 1964 y 1973, años en los que apareció principalmente en 3 publicaciones: Primera Plana, El Mundo y 7 Días Ilustrados. Durante ese tiempo, Mafalda hizo que sus lectores reflexionaran sobre la validez de los hábitos, creencias y prejuicios para ayudar a construir una sociedad mejor. Quino se refiere a su creación como la chica preguntona, cuestionadora, irreverente e inesperada que planteó tantos interrogantes molestos a la sociedad argentina. Aquella chiquilla traviesa, diminuta y genial, con inteligencia y sagacidad inmune a los razonamientos adultos, que elevó la historieta
a la categoría de cuentos morales. Bueno, pues pudimos haber hablado más sobre la clase media argentina, pero la verdad ya se nos había ido el tiempo, que es como la mayor crítica que Quino hace en Mafalda. Pero creo que pudimos hablar y tocar los aspectos más importantes de la historieta, entonces pues creo que me doy por bien servida. Nos faltaron algunos temas, pero creo que todo estuvo muy bien representado en lo que hablamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, mientras que Muchísimas gracias por toda tu disertación, la presentación fue muy puntual, obviamente el tiempo es corto y de Mafalda hay mucho por hablar, de verdad, muchísimas gracias. Quería de pronto dejarle la inquietud si nos podrías compartir la presentación y gracias. Listo, ¿cómo haríamos? ¿Se la paso a Richard o, bueno? sí, me Yo pasas miro el porque enlace está acá, o me la pero pasas y yo entonces yo miro la... a ver si la podemos compartir. Listo, ¿tiene la manito arriba la profesora Adriana Ruiz? Gracias, Julie, y gracias a Richard por estos espacios de biblioteca para hacer este tipo de tertulias, porque sin embargo, pues digamos, somos de pronto parte de esas generaciones que han venido evolucionando al lado de Mafalda. Yo quería era como saber qué va a pasar con el futuro de Mafalda después de la partida de Quino, ¿qué tenemos con eso? ¿O qué así? ¿Hay alguien que ha retomado ese bastón de mando con la historieta? ¿Qué nos puedes contar? Gracias. No, a ver, él le da un cierre a Mafalda. Él dice, no más, estoy agotado. No quiso volver a hacerla porque ya se sentía que no había mucho más de qué hablar y demás. No creo que Mafalda sin Quino sea posible, porque, no sé, ahora que estábamos hablando del Chavo, pues es como el Chavo sin Chespirito un poco. Entonces, yo creo que es difícil que alguien la vuelva a tomar. Además, porque nosotros tenemos una idea de Mafalda ya muy clara. En cuanto a los derechos, creo que Quino no tuvo hijos, pero no estoy segura, la verdad, nunca ahondé mucho en los temas personales de Quino. Sí sé que él fue un afectado con la dictadura de Onganía, porque su señora era docente en una universidad pública y fue de las que sufrió pues toda esta represión y demás, pero no sé más allá de la vida personal de él. Creo que no tiene hijos y no sé a cargo de quién están los derechos, porque si ustedes recuerdan al principio, o por lo menos cuando yo leía Mafalda, estaban en un sello editorial argentino que se me acaba de olvidar. Era como Flor Negra, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Y hoy los derechos los tiene Penguin Random House. Ellos son los que, ellos ahorita volvieron a sacar la historieta, la que yo compraba, la que me compraba cuando era niña, que era así larguita, tal cual, ellos volvieron a sacar a Mafalda y volvieron a sacar muchas horas de las que mencionaron en el video de Quino. Entonces no sé cómo será el tema, cómo estará ahorita el tema de los derechos, porque habría que mirar si se heredaron, a quién se heredaron. Hoy los tiene Penguin. La editorial de antes se llamaba, creo que La Flor. Oveja Negra. Perdón. Creo que había una en La Flor y había otra en Oveja Negra. Entonces miren que ha pasado por muchos sellos editoriales. Hoy los derechos los tienen Penguin. Entonces ellos son los que tienen el derecho de explotación. Sin embargo, yo no creo que a nadie se le mida a hacer una historieta o a seguir o a continuar, digamos que la historieta de Mafalda con las nuevas realidades, pensaría yo que no. Listo, y ahora tiene arriba la mano Paola. Bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias por el espacio. Al igual que Paulina, yo también soy fan de
de Mafalda y me ha acompañado durante muchos años en mis clases. Yo soy docente y he constatado un fenómeno obviamente generacional. Soy docente hace más años de los que quiero admitir y al principio si uno mostraba la caricatura, pues todos sabían que era Mafalda. Actualmente hay que explicarle a los estudiantes quién es Mafalda, quién es Quino. Ya no se conoce el personaje, ya no hay como un reconocimiento, por lo menos con las poblaciones más jóvenes. Hablo de chicos de 15, 16 años. Entonces, ahorita pues enlazado con la intervención anterior, hay una propuesta y de hecho Mafalda se va a llevar a Netflix. No sé cómo lo van a hacer, no sé si es con la caricatura que ya existe, pero va a aparecer allí. No le tengo mucha fe, la verdad, la caricatura. Hablábamos ahorita con mi compañero Álvaro de que la voz de Mafalda en la caricatura no nos gustó mucho, pero sí es una forma de que las nuevas generaciones conozcan un personaje que en realidad ya se ha desdibujado mucho y que fue un instrumento de análisis y de crítica social latinoamericana que nos ayudó mucho por mucho tiempo a muchos docentes. Entonces, pues en ese sentido, quisiera preguntarte, Paulina, digamos, cómo o de qué manera se puede acercar este personaje, que obviamente no es contemporáneo a las nuevas generaciones, que se ocupa de eventos sociales y políticos, económicos, que si bien siguen siendo vigentes, las nuevas generaciones los ven lejanos. ¿Cómo podemos o qué herramientas podemos tener para no dejarla morir, para no dejarla perder en el olvido? Pues lo de Netflix me parece una buena idea. Yo no he visto el tráiler. Recuerda que ya había una película de Mafalda. Yo no sé si en algún momento la viste. También a Quino no le gustó. A Quino no le gustó. Y precisamente parte de lo que a Quino no le gustó fue la voz de Mafalda. Porque además yo siento que es difícil representarla. Porque cuando tú lees a Mafalda, la lees con una voz de adulta por su suspicacia y por su cinismo y por todo lo que ella representa. Pero es una niña. Entonces, yo creo que interpretar esa voz es difícil porque es buscar un punto intermedio donde logremos que la imagen que estamos viendo compagine con las ideas y con todo lo que ella está hablando. Aquí no, la película que a él no le gustó, por ahí en alguna parte lo leí, no estuvo como muy de acuerdo, no le gustó mucho. Uno de los temas por los que yo creo que Mafalda se dejó dejó de ser tan conocida es porque a mí mi mamá me compraba, yo soy amante de los libros, es gracias a que mi mamá estaba suscrita al círculo de lectores y me compraba muchos libros, entre ellos la historieta. Mi mamá sin tener ni idea de qué hablaba la historieta. Pero también me acuerdo que al ser tan buena lectora y al gustarme tanto las historietas, yo lo único que me leía del periódico era la parte de las historietas. Entonces, los periódicos traían en la parte de atrás las historietas, que estaba Olafo, que estaba Pepita y Lorenzo, que son la representación de los americanos en los años 30 y demás, y también venía Mafalda. Entonces era muy común encontrarse con Mafalda en cualquier lugar, además que ya en los años 70 y en los años 80 se fue volviendo muy famosa allá fuera de Argentina, fuera de América Latina, y se fue expandiendo a otros lugares. Entonces, esa era la manera más fácil de hacerle difusión a Mafalda, por medio de los diarios. Hoy es más difícil. Hoy creo que apuntarle a una plataforma de suscripción, pues es una buena idea. Mira cómo los cómics vienen desde el año 20 y aunque han tenido altibajos, porque también, de eso también estoy armando una charla sobre los superhéroes y la representación política de los americanismos y demás, han tenido sus altibajos, pero siempre han estado presentes de alguna u otra manera. La televisión, el cine, Hollywood se ha encargado de que nosotros todo el tiempo estemos recordando la propaganda proamericana que hace Estados Unidos por medio de los superhéroes.
que eso es una cosa que le ha faltado a esta historieta. Mira, por ejemplo, lo que pasa con el Chavo, y es que el Chavo está en el imaginario y en la idea de todos nosotros, porque los mexicanos se han encargado de mantenerlo vivo por medio de Televisa, que es el canal que mueve además toda la televisión y el tema cultural en México, y cada país se ha encargado de mantenerlo vivo por medio de sus canales. Ahorita RCN lo va a volver a pasar. Muy seguramente, si no se hubieran arreglado los derechos del Chavo y de Chespirito, no iba a estar tan presente y las futuras generaciones se iban a olvidar del Chavo. ¿Por qué todavía está tan presente? Pues porque todos los fines de semana nos despertábamos hasta hace como 3 años viendo el Chavo. Entonces era casi que imposible olvidarlo. Con Mafalda ha sido muy difícil, pues porque no tenía el mismo alcance, no era la misma dinámica del Chavo, pero creo que llevarla a una plataforma puede ser una buena manera. La otra es por medio de la historia, por medio de todas esas clases que son transversales, por medio de todas esas materias que tienen que ver con el humanismo y demás. Además, yo pensaría que Quino debería ser estudiado por todos los diseñadores gráficos y por todos los publicistas, porque puede ser de los 60, pero el tipo era un genio. Lo que pasa es que sí, ahorita seguramente hay otros modelos y hay otras personas que son referentes, pero sin duda Quino era un referente en gráficas, en creación, en publicidad, en humor, en todo. Gracias, Paulina. Bueno, pues creo que Paulina. además, bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por escucharme esta hora y 20. Ustedes saben que a mí me encantan estos espacios. Entonces, pues nada, seguramente nos veremos más adelante con otra charla, con otro tema diferente. Aunque el que tengo es muy parecido a este, porque es el de superhéroes, pero bueno. Pero bueno, de una vez entonces te dejamos la invitación para cuando la tengas, entonces... Estamos agendados para que cuando la mandemos entonces hablamos esperamos de la verdadera tenerte... historia de los superhéroes. Listo, me va a permitir detener entonces la grabación para poderte agradecer. De verdad que como siempre es un placer tenerte acá.